Buenos días, hoy vamos a hablar sobre la macumba y brujerías. Por favor, suscríbanse a mi canal, denle me gusta y compartan mis videos, así llego a más personas. Muchas gracias. Una evangelización superficial da origen a una mezcla de elementos cristianos y no cristianos. Vemos a nuestro alrededor una multiplicación de cultos de macumba u otros parecidos. A su vez, también se multiplican los brujos y adivinos, considerados ampliamente con el título de parapsicólogos, que significa ciencia paralela a la psicología, pero que no está reconocida como una ciencia porque no lo es. Y sus avisos aparecen constantemente en nuestros diarios, periódicos, revistas. A su vez, para los más renombrados hay tours para verlos por su fama de curaciones de todo tipo, y a veces ellos visitan a sus devotos. De la misma manera, aparecen en las puertas de las casas, en rutas o cementerios, plumas de aves bañadas en sangre, gallinas degolladas, velas de color negro, coloradas o amarillas, o blancas, muñecos con alfileres, maldiciones en pergaminos escritos, sapos con la boca cocida, etc. Y uno se pregunta, ¿qué es todo esto? Algunos escritores, antropólogos, folcloristas, aluden a leyendas, costumbres, creencias, pero no develan su misterio profundo. ¿Es algo respetable o algo que debe ser combatido? Veamos su origen. Comenzaremos por la macumba, o rito afro-brasilero, que es de donde proviene. Los esclavos negros llegaron luego del descubrimiento de América. Los indios estaban medianamente protegidos por las leyes indias, aunque pocos se cumplían, para ayudar a explotar los recursos naturales, oro, plata, minerales, maderas, etc. Eran capturados en África y enviados a América en barcos, sin los más mínimos cuidados de salubridad e higiene, para ser vendidos en los mercados americanos, sino antes morían víctimas de pestes y enfermedades. Poco a poco fueron asimilando elementos de la nueva civilización, en que eran incorporados idioma, cultura, religión cristiana evangélica o cristiana católica. Con los españoles se dio el mestizaje y se acercaron al catolicismo. Figura señera fue su gran defensor, Pedro Claver, evangelización de sus hermanos negros. Pero en Brasil las cosas fueron diferentes. Mantuvieron elementos de su idioma, costumbre y religiones, lo que dio origen a los cultos afro-brasileros. ¿Qué influyó para que en Brasil pasara esto y no en otras partes? En primer lugar, la gran cantidad de negros. En 300 años trajeron alrededor de 3,5 millones de ellos, lo que en el 1800 constituían la mitad de la población. Los problemas políticos militares entre Portugal, su patria colonizadora, y Brasil, lo que hizo que hacia estas tierras se dedicaran poca cantidad de misioneros cristianos que principalmente evangelizaron a los aborígenes naturales de la región, más que los negros. A esto se suma la expulsión de los jesuitas en 1773 por motivos políticos económicos, a fin de favorecer la entrega arrendataria a Portugal de tierras con convenios con los españoles para la explotación de los aborígenes, ya que estos no podían hacerlo directamente por las leyes de Indias. En Brasil, los misioneros que quedaban favorecieron en los conventos y parroquias el idioma y las costumbres africanas mediante las cofradías de negros. Iban a misa y después se reunían para conservar y revivir antiguas costumbres y ritos. Los que trabajaban en minería o ganadería perdieron sus costumbres, por falta de tiempo o porque eran pocos, pero no así los agricultores, que eran en gran número, y los que vivían en las ciudades y se vinculaban con los negros libres.
los portugueses los obligaban a bautizarse, ir a misa, hacer procesiones, novenas, honrar a Jesucristo, a la Virgen, a los santos, pero sin evangelización ni conversión exteriormente. Parecían católicos, pero siguieron creyendo en sus dioses africanos. Entonces a la diosa del mar y de las aguas le atribuyeron la imagen de la Inmaculada Concepción o de la Virgen bajo la advocación de Estrella del Mar, Estrella Maris. La imagen de San Jorge matando al dragón se la atribuyeron al dios de la casa, al diablo. Lo representaban con forma de perro, por lo que San Roque les vino de perilla, para representar al dios que libra o atrae las enfermedades, dando lugar que al perrito muerda o no. Y así con muchos más. El más importante de sus dioses, Osala, fue identificado con nuestro Señor Jesucristo bajo la advocación del Señor de la Buena Muerte. En consecuencia, creen en cualquier cosa y lo único que logran es que se vayan al infierno, porque solo en Jesucristo hay salvación. Así fue realizando la fusión pagano-cristiana que perdura hasta hoy y se ha infiltrado también en nuestras culturas, en nuestros pueblos, a las que vemos representadas en estas santerías de mierda no cristianas que junto a la Virgen o a Jesús tienen a Satanás o a los cuernos del diablo en una mezcla nauseabunda de olores espantosos. Este es el sincretismo o mezcla religiosa con formas exteriores cristianas que se mantuvieron y mantienen ritos, creencias africanas a través de los siglos. No obligues a nadie a creer sin explicarle los motivos y dejarlo libre en su opción. Lo mismo en la educación, si no fácilmente serás engañado por más culto y formado que te creas. Te van a hacer creer que te hacen caso, te pondrán contento, pero apenas le des la vuelta, seguirán haciendo lo de antes. Ten cuidado.